Hola, muy buenas. Vamos a empezar una serie de clases, creo que unas dos, tres clases, quizá más, sobre las técnicas de muestreo. Las técnicas de muestreo son importantísimas en ecología porque nos permiten determinar con fiabilidad los patrones que observamos en los datos de campo. Las técnicas de muestreo básicamente se aprenden usándolas. La ecología es una ciencia que es marcadamente interdisciplinar, como ya hemos dicho en clase, y se va a relacionar con otras ciencias de muy diverso ámbito, porque es una ciencia, como hemos dicho, los conceptos de lo que es la ecología, que va desde lo molecular a la biosfera entera. Básicamente, la ecología se diferencia de otras ciencias, como hemos visto, en base a el estudio de las interrelaciones biounívocas entre los seres vivos y su medio biótico y abiótico. En muchos casos esas interacciones se producen en el medio natural y en el medio natural pueden hacerse experimentos, como hemos visto en las clases introductorias, pueden hacerse modelos y pueden hacerse estudios también inductivos. Las técnicas a las que me voy a referir sobre todo se van a aplicar a lo que llamamos la ecología de campo, porque podemos hacer estudios ecológicos también en el laboratorio, pero los más clásicos son los estudios, podríamos decir, de campo. Como he dicho, la ecología se relaciona con diversas ciencias, con la ingeniería forestal, con la agronomía, con la zoología, con la botánica, con la climatología, etc. Definir una estrategia de muestreo no siempre es fácil. Y debemos tener claro que no existe una sola estrategia de muestreo. Podemos abordar un problema ecológico utilizando distintos tipos de muestreo. Y también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Cuando estamos haciendo un estudio ecológico, no estamos en el laboratorio, no estamos en situaciones controladas, sino que en la naturaleza existen un montón de interacciones posibles y por tanto vamos a tener que usar una estadística un poquito particular en algunos casos. En el diseño de un muestreo en ecología vamos a usar técnicas que van a proceder de la ecología clásica, como puede ser un muestreo aleatorio, estratificado, pero también vamos a tener que adaptar en muchos casos las técnicas de muestreo a las especies que estamos estudiando. Concretamente, no es lo mismo realizar un muestreo, por ejemplo, en ambientes marinos, obviamente, que exige unas técnicas de detección que son muy sofisticadas, sobre todo si las especies que estamos estudiando son esquivas, de lo que podríamos determinar como una muestreo en ambientes terrestres. Un momentito que voy a poner, a ver, bueno, vamos a dejarlo ahí, vale. Entonces, el muestreo a grandes rasgos, los muestreos en ecología, los vamos a agrupar en diversas técnicas que vamos a ver a continuación. Por un lado tenemos los métodos estándar de muestreo. Son métodos tradicionales que se emplean a lo largo de más de 50 años de desarrollo y que asumen que en la población que estamos estudiando hay unos parámetros determinados concretos en esa población y que a medida que realizamos ese muestreo no vamos a interferir sobre la población global. Por otro lado tenemos, lo cual evidentemente no suele ocurrir. En cualquier población que estás estudiando, pues lógicamente vas a tener que interactuar con ella y vas a modificar la conducta de las especies que estás estudiando. Animales, evidentemente. En el caso de plantas, pues si extraemos demasiadas especies, podemos afectar a la viabilidad de dicha población o a las interacciones que puedan tener con otras poblaciones. El método estándar de muestreo, insisto, en ciertas condiciones se puede utilizar, pero es muy normal también que usemos métodos aleatorios o estratificados. Ambos sistemas no son excluyentes. Podemos usar un muestreo aleatorio puro o podemos usar un muestreo estratificado puro y también podemos usar combinaciones de los dos. En un muestreo aleatorio, la unidad de muestreo se dispersa al azar espacialmente y de manera idónea también tendría que ser temporalmente, lo cual no siempre ocurre, y asumimos que la muestra que estamos utilizando describe la población general, como digo. Pero en muchos casos vamos a encontrar que cuando estamos estudiando ciertas poblaciones, pues estas no se distribuyen de manera homogénea y por tanto vamos a tener que estratificar, es decir,
que ir a ciertos estratos de muestreo o ciertas zonas donde esa población tiene una distribución suficiente. Ejemplos ya los iremos viendo. Otra de los grandes grupos de técnicas de muestreo son los muestreos que llamamos adaptativos. Los muestreos adaptativos son muestreos en los que nosotros vamos cambiando las condiciones del muestreo a medida que éste se va produciendo. Y esto se hace porque a medida que vamos muestreando vamos incorporando información sobre la distribución de las especies que estamos estudiando y por tanto podemos describirlas mejor. En muchos casos nos vamos a encontrar que vamos a tener que subdividir el muestreo que hemos hecho en estratos cada vez más detallados, lo cual es mucho más complejo que hacer justo lo contrario, que es agrupar luego estratos que previamente hemos subdividido. Otro caso de muestreo adaptativo es el muestreo en dos fases, en que la zona de muestreo se divide en dos y se muestran ambas partes, determinando si son diferentes o no lo son, para agruparlas o dejarlas divididas. Otro caso de muestreo o técnicas de muestreo es el muestreo por transectos lineales. Es un muestreo muy clásico, sobre todo realizado con plantas. En el sector forestal, por ejemplo, se utiliza mucho, pero también lo podemos utilizar con aves y con otros organismos cuya movilidad en el tiempo de muestreo sea no excesiva. Es decir, obviamente las aves se desplazan, pero en un muestreo forestal, si estamos describiendo aves forestales y vamos andando por el bosque a lo largo de un transecto, pues podemos asumir, ¿no?, que las especies que estamos escuchando en el metro 1 o que estamos detectando no son las especies que vamos a detectar más allá. En estos casos es importante que la unidad del transecto esté suficientemente espaciada. Es decir, si la unidad es de 1 metro y estamos muestreando aves, sería totalmente inapropiado, por ejemplo. Los transectos lineales, por tanto, se tienen que validarlos en base a la longitud de dicho transecto y a las unidades que vamos a utilizar. También los veremos después. Tenemos también los métodos de marcaje-recaptura, que son métodos que se suelen aplicar con animales, lógicamente, y vamos a marcar ciertos individuos con un carácter que va a durar más o menos en el tiempo, dependiendo de el tipo de estudio que queramos hacer. Puede que no nos interese un marcaje permanente, sino simplemente durante el estudio, y se vuelven a soltar dichos animales. Tenemos que tener en cuenta en este marcaje-recaptura que la técnica de marcaje no sea lesiva para la población, porque en ese caso estaríamos invalidando las propias conclusiones del muestreo. Si hacemos un marcaje-recaptura que va a afectar a la viabilidad del individuo marcado, tanto a favor como en contra, porque hay estudios con aves que indican que ciertos animales marcados con marcas de color pueden ser más atractivos para el otro sexo y reproducirse mejor, ¿no? Hay algunos estudios en la bibliografía respecto a esto, y entonces pues utilizar una técnica de marcaje-recaptura que afecta a la viabilidad a favor o en contra del individuo marcado no sería asumible. La técnica se basa en recapturar estos animales después de un tiempo y ver la proporción respecto a los que marcamos inicialmente. En la forma más sencilla de marcaje-recaptura y asumiendo que la población se reparte homogéneamente, haríamos reglas de 3. Es decir, si hemos marcado 100 individuos y recuperamos 10, de un total de 100 muestreados de nuevo, haciendo una regla de 3, asumimos la población total. Por tanto, estas técnicas pues son bastante interesantes también con aves y con animales mamíferos, etc. Muestreo sin trazas se trata de estimar densidades sin dividir la zona de muestreo en áreas. Bien, vamos con la primera categoría, que serían los muestreos de tipo estándar. En ecología vamos a tener que explicar algunos conceptos de la estadística general para tenerlos presente. Uno de ellos es el concepto de población. La población son todos los ítems o individuos que son de interés para nuestro estudio y que se encuentran en un área dada. Obviamente el área la delimitamos nosotros o no, puede que esté delimitada por alguna barrera geográfica. Por ejemplo, si vamos a estudiar la población de especies de una isla, evidentemente vamos a tener que asumir que esa isla tiene cierta entidad de muestreo y por tanto definimos esa población en base a un área geográfica. Pero no suele ser lo común en muchos estudios.
Por tanto, la población realmente en muchos casos la ponemos nosotros. Estos ítems son las unidades de muestreo. En muchos casos pueden ser animales, pueden ser plantas, pero también pueden ser parcelas, es decir, que estemos estudiando, por ejemplo, parques nacionales, y los parques nacionales sean la unidad de muestreo. También podemos estudiar ecosistemas, por ejemplo, estamos describiendo la biodiversidad comparando el encinar con el alcornocal, por ejemplo, o el bosque de ribera. En ese caso, nuestra unidad de muestreo sería el ecosistema. Tipos de suelos. Podemos estar comparando, por ejemplo, la microfauna de suelos arcillosos y suelos calizos, por ejemplo. Por tanto, la población se define como la suma de ítems en un área geográfica y los ítems o unidades de muestreo pueden ser diversos. Ahora bien, si asumimos dentro de cada ítem una serie de variables o características que nos interesan, a estas características las llamamos atributos. Cada ítem, por tanto, podría ser descrito, si estamos muestreando, por ejemplo, individuos de una sola especie, pues podríamos describirlos como en base a su peso, su edad, etc. Pero si estamos describiendo como ítem un conjunto de aves, por ejemplo, pues definiríamos también la especie. Podríamos definir, además del peso, la edad, etc., o la categoría de edad, podríamos definir la especie, el estado reproductor, etc. El sexo, la altitud a la que ha sido capturado ese individuo, si ese individuo estaba en una situación de sanitaria X, ectoparásitos, es decir, cualquier variable que nos interese desde el punto de vista del estudio que estamos haciendo, pues lo vamos a utilizar dentro de la descripción del ítem. Debido a que en ecología en general, para que un estudio sea suficientemente amplio y fiable, vamos a tener que muestrear poblaciones de cierto tamaño, vamos a tener que hacer un censo o muestreo, como digo. Es decir, no nos basta describir unos pocos individuos, vamos a tener que describir una cierta cantidad de individuos. Las medidas que vamos a usar para describir a la población son los que llamamos parámetros poblacionales, es decir, no son los parámetros del ítem de la unidad de muestreo, sino del conjunto de ítems. Entonces, esos parámetros poblacionales que vamos a utilizar en los estudios estadísticos van a ser la densidad de individuos, o puede ser, por ejemplo, la densidad, ahí la imaginación del investigador, puede ser la densidad de parásitos en la población en la que el ítem ha sido el pájaro, y estamos viendo la densidad de pájaros que tienen parásitos, la frecuencia, la cobertura, la biomasa, la diversidad, la proporción de sexos, por ejemplo, el sex ratio puede ser una variable interesante. La estimación de estos parámetros poblacionales vamos a realizarla mediante los estadísticos poblacionales. Los estadísticos poblacionales son medidas que vamos a emplear, medidas estadísticas o descriptores estadísticos que vamos a emplear para describir bien nuestra población y poder hacer inferencias respecto a la misma. Dentro de las técnicas de muestreo más habituales está el muestreo aleatorio simple. En el muestreo aleatorio simple lo que pretendemos es que la probabilidad de la detección de los ítems, o asumimos que la probabilidad de detección de los ítems sea la misma independientemente de las características de dichos ítems. Esto rara vez ocurre. Por ejemplo, en una especie de micromamífero puede que los machos sean más detectables que las hembras, y en ese caso, porque las hembras en ese momento están con las crías en la guarida, ¿no? Y el macho sale a capturar alimento para la hembra y para las crías, y entonces va a ser más fácil detectar a los machos. Podríamos llegar a la conclusión errónea de que hay más machos que hembras y la población está descompensada. Esto no siempre ocurre. Por tanto, evidentemente el muestreo aleatorio asume que nosotros tenemos un conocimiento previo de la especie y podemos decir que ésta se distribuye de manera uniforme en el espacio de la población. Pero no es así, generalmente. Bien, el énfasis de esta técnica debe ser puesto en que el procedimiento de muestreo garantice, por tanto, dicha aleatoriedad. Y unos ítems no sean más detectables que otros.
También es importante en esta técnica del muestreo aleatorio simple que el mismo ítem no pueda ser muestreado dos veces. ¿Cómo podemos garantizar eso? Bien desplazándonos a lo largo de la unidad de muestreo de la población, o bien mediante un marcaje, como he dicho antes, que nos permita saber qué individuo ya habíamos muestreado. En el muestreo aleatorio simple y en otras técnicas de muestreo es muy importante dar unos valores medios. Si n minúsculo es el tamaño de la muestra, de la población total, de n mayúscula individuos, que sería el tamaño de la población, y siendo x la medida con valor que va desde un individuo a n, definimos algunos estadísticos sencillos, como son la media, todos sabemos cómo se hace una media, ¿verdad? La suma de características dividido por el número de individuos, la suma de parámetros dividido por el número de individuos. Si tenemos individuos de 5, 6, 7, 8, pues vamos sumando gramos, pues vamos sumando esos gramos y dividimos por el número de individuos. Todos sabemos lo que es una media. La varianza es en qué medida la media se aleja, o mejor dicho, el individuo se aleja de esa media. Es decir, si todos los individuos son de 5,1, 5,3, 4,8, 5,1, etc., eso tiene menos varianza que si los saltos son mucho mayores, de 5, 6, 10, 7, 4, 3, etc. Todos sabemos también lo que es la varianza. Es el sumatorio de cada medida de cada ítem menos la medida promedio al cuadrado, partido por el número de observaciones menos 1. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Una medida muy interesante es el coeficiente de variación, que nos da idea de en qué medida es una medida adimensional, en el sentido que podemos comparar medidas distintas. Por ejemplo, yo podría comparar el coeficiente de variación del peso de los grillos con el coeficiente de variación del peso de los depredadores de grillos, por ejemplo, que sería mucho mayor, asumiendo un posible estudio en el que me plantee, por ejemplo, una idea que se me acaba de ocurrir y que me parece bastante interesante, y es ver si la oscilación en las presas afecta a las oscilaciones de peso en los depredadores, por ejemplo. Entonces, para eso el coeficiente de variación sería la desviación estándar, S partido por la media. Pero una medida también muy interesante es el coeficiente de estabilidad. La estabilidad nos mide en qué medida un parámetro medio en la población oscila. Nosotros hemos usado esta medida, por ejemplo, en alguna comunicación que hemos hecho a congresos de la Sociedad Española de Estudios Cetáceos, para delimitar diversas especies que podrían estar siendo afectadas por las oscilaciones de población, ¿no? Cuando esas poblaciones fluctúan mucho, por ejemplo en el caso del delfín común, observamos que la fluctuación de poblacional interestacional e interanual era de tal calibre que podíamos asumir que si la población oscila mucho, llegará un momento en el que eso describa un proceso de extinción en marcha. Y de hecho es así. El delfín común en la bahía de Algeciras y en las costas del sur de España es una especie cada vez más rara. Por tanto, la estabilidad nos puede servir también de descriptor de la viabilidad de la población a largo plazo. Bien, bajo un muestreo aleatorio y asumiendo que la probabilidad de detectar a todos los ítems es la misma y si la variable está normalmente distribuida, vamos a obtener un error estándar de estimación. El error estándar de estimación es la desviación típica que hemos visto aquí arriba, desviación estándar, partido por la raíz de n, del número de datos. Ese error estándar de estimación es una medida que nos va a dar también unos intervalos de confianza, asumiendo que la distribución de la variable, lo cual es mucho asumir, porque normalmente en la naturaleza no se cumple mucho esto de que los parámetros sean normales. Yo siempre digo que la normalidad es lo anormal en el medio natural. Normalmente no siempre la distribución de las variables es normal. Por tanto, el valor de esta medida del error estándar de estimación nos permite establecer, asumiendo la distribución normal, unos límites de intervalos de confianza que agruparían el 95% de observaciones
en torno a la media, es decir, la media sería la media central y tendríamos una desviación, un error estándar de estimación más menos por 1,96 para un lado y menos por 1,96 para otro. ¿Por qué 1,96? Bueno, pues porque esos son aproximadamente dos desviaciones estándar que agruparían este 95% de observaciones. Es muy importante que entendamos que en la naturaleza no siempre ocurre esto, porque vamos a tener desviaciones de la normalidad debido a que la distribución de variables de la variable puede que esté sesgada, es decir, vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, abunden más ciertos pesos. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil de entender, las hormigas. Si nosotros hacemos un muestreo de pesos de hormigas de un hormiguero, evidentemente casi todas las hormigas van a ser obreras que van a tener dentro de la obrera, posiblemente sí haya una curva normal, pero si muestreamos a los soldados, a las hormigas soldado, evidentemente estas hormigas soldado van a tener mayor peso y la reina va a tener mayor peso todavía. Por tanto, el peso global del hormiguero no está normalmente distribuido. Podría estarlo si sectorizamos en las tres castas de hormigas y las separamos de manera diferente y por tanto medimos, en el caso de la reina solamente habría una, así que tendríamos que medir reinas de distintos hormigueros, ¿no?, de la misma especie. Por tanto, en estos casos sí que es evidente que la distribución normal la podemos adaptar. Luego también existe la posibilidad de adaptar esta distribución que puede estar sesgada mediante transformaciones que veremos en otro momento, transformaciones de variables. Bien, por tanto, el coeficiente de variación es una medida de la precisión de una medida, cuánto de precisa es, ¿no? También podemos estimar los totales poblacionales, que a veces pueden ser interesantes. Por ejemplo, estimar el número total de vencejos en la ciudad de Cáceres, pues no tiene mucho sentido porque hay muchísimos vencejos. Podría tener sentido en algún estudio a largo plazo, por ejemplo, para ver cómo declina o sube la población o compararla con otros ambientes. Pero en general, cuando la población es muy abundante, no nos interesan tanto los totales. Los totales nos van a interesar en poblaciones en peligro. Puede ser muy interesante, por ejemplo, estudiar el total de individuos del lince ibérico en España, que es una especie en peligro de desaparecer, cada vez menos, gracias a la cría en cautividad, ¿no?, que ha permitido, y eso que al principio la cría en cautividad no se veía con buenos ojos, pero es la que realmente ha salvado la especie, ¿no? Gracias a la labor de una bióloga veterinaria, Astrid Vargas, que desarrolló los primeros estudios de cría en cautividad exitosos del lince ibérico. En cualquier caso, la estimación de totales la vamos a realizar con estas medidas. Por ejemplo, el total poblacional va a ser el número de individuos, total poblacional de dicha variable, por la media de dicha variable, ¿no? La varianza poblacional, lo mismo, multiplicamos el número total de individuos de la población al cuadrado por la varianza de dicha población. El error estándar, lo mismo, multiplicando por n, y el intervalo de confianza poblacional, lo mismo. Bueno, determinación de los tamaños muestrales. Este es un punto normalmente muy importante. El tamaño muestral, si es demasiado bajo, va a comprometer la fiabilidad del estudio. Y si es demasiado alto, va a suponer un costo de muestreo que sea económicamente no rentable. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de estudios de campo vas a tener que abordarlos con un presupuesto. Y ese presupuesto normalmente va a venir dado por gastos de desplazamiento al sitio, gastos de manutención durante el tiempo que dure el muestreo, gastos de alojamiento en el lugar donde estás muestreando. Si estás muestreando, por ejemplo, muy lejos, en un sitio muy apartado, en mitad de la naturaleza, pues a lo mejor con un saco de dormir tienes bastante, evidentemente, pero en muchos casos pues son gastos que se van acumulando. Y por supuesto el mantenimiento del equipo que estás utilizando, ¿no? Esto está claro. Por tanto, la determinación del tamaño muestral es un aspecto importante. Importante que sea fiable, o
suficiente, pero no excesivo, ¿no? Se trata de un compromiso, por tanto, entre la necesidad de precisión y los recursos de los que disponemos. Y este tamaño muestral va a variar mucho dependiendo de la especie. Hay especies que son muy difíciles de observar en la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, las grandes ballenas. Entonces vamos a tener que desplazarnos muchas horas en barcos que tienen un alto costo en combustible y evidentemente eso va a disparar el tamaño muestral, el costo del tamaño muestral si no lo hacemos correctamente. En ese caso va a ser muy difícil que nos pasemos de tamaño muestral, normalmente va a ocurrir lo contrario. Pero si estamos muestreando, por ejemplo, una especie de insecto abundante, la procesionaria del pino, en un pinar, pues evidentemente el tamaño muestral no va a ser tan problemático en cuanto a costo de obtener individuos de esa especie. Pero puede ocurrir que también haya especies que sean fáciles de muestrear y sin embargo sean muy poco abundantes. Es decir, una vez que las ves, las detectas con facilidad, pero son poco abundantes. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo algunas especies de aves forestales. Es decir, ¿son fáciles de detectar los pájaros carpinteros? Sí, pero en algunos ecosistemas puede que no sean muy abundantes. Por tanto, vamos a tener que recorrer el bosque durante bastante tiempo escuchando a ver si detectamos el típico tamborileo del pájaro carpintero. La dispersión del individuo que estamos, o del grupo de individuos que estamos estudiando. Puede ocurrir que estos individuos tengan una dispersión estrictamente a ciertas horas del día, que son localizables, en otras horas del día no son localizables, o durante ciertas estaciones del año. Hay diversas aproximaciones para determinar el tamaño muestral idóneo de una población. Podemos utilizar distintos parámetros estadísticos para validar si el tamaño muestral es suficiente o no lo es. Por ejemplo, el coeficiente de variación de la media. Este criterio es más útil cuando existe una gran dispersión en los datos, es decir, en distribuciones que llamamos contagiosas, distribuciones en las que los individuos se agrupan y no se distribuyen de manera homogénea. Si definimos a R como el coeficiente de variación requerido para el tamaño muestral, se calcula de la siguiente forma. El tamaño muestral será el coeficiente de variación de la medida al cuadrado partido por esa expresión que depende del número de datos. Si el tamaño poblacional es grande, la ecuación anterior podemos simplificarla a esta otra de aquí de más abajo. N es igual al estimador del coeficiente de variación por la medida partido por R, que es el coeficiente de variación requerido para el tamaño muestral, y elevado al cuadrado. Los intervalos de confianza que agrupan al 95% de las observaciones nos pueden servir también para definir un tamaño muestral. Si z es el valor de la distribución normal de observaciones para el valor de confianza alfa, alfa es el valor de error que yo asumo, normalmente es el 5%, y esa es la desviación estándar, entonces tenemos esta función. Obviamente estas funciones no hace falta aprendérselas porque en muchos casos los paquetes estadísticos disponen de estimadores del tamaño muestral. Es decir, tú introduces los parámetros y te dice si el tamaño muestral es suficiente. Una vez más, cuando el tamaño de n es muy grande, podemos simplificar la ecuación a esta otra medida. También existen otras técnicas de estimación del tamaño muestral que se suelen aplicar en muchos casos, como el cuadrado mancomunar de Bielaw, que se utiliza en ecología vegetal, pero que también se puede utilizar en ecología animal, que consiste, básicamente es muy fácil de hacer, consiste en tomar todas las unidades de muestreo, en una hoja de cálculo, por ejemplo, todas las unidades de muestreo del parámetro que estamos estudiando, que sería un vector, y las unidades de muestreo en filas, y a continuación realizaríamos un ordenamiento aleatorio de dichas unidades de muestreo y calcularíamos el parámetro acumulado, por ejemplo, peso, diversidad, lo que fuera. Vamos viendo cuando ese parámetro se estabiliza. Cuando vemos que se estabiliza, ahí tendríamos suficiente tamaño muestral. Por ejemplo, estudiando el número de especies de un pastizal.
Si nosotros estamos estudiando el número de especies de un pastizal, el número de especies herbáceas, pues vamos, en una unidad aparecerán 5, en otra unidad aparecerán 6, 3 de ellas nuevas, en otra unidad aparecerán 8, 2 de ellas nuevas, etc. Si vamos ordenando esos datos aleatoriamente y vamos colocando cuántas especies totales tenemos con una unidad de muestreo, con 2, con 3, con 4, etc., vamos a ir viendo una curva que va siendo asintótica y en el momento en que llegamos a esa asíntota podemos asumir que hemos llegado a describir suficientemente la población. Bien, es muy importante, por tanto, tener claro cuál es el esfuerzo de muestreo. Y también es muy importante tener claro que existen distintas fuentes de errores muestrales en estudios de ecología de campo. Hay 4 fuentes de error en los estudios científicos en general, pero muy particularmente en la ecología de campo, que son errores de muestreo, que las observaciones varían con el muestreo, y por ello diferentes muestreos dan diferentes resultados. En este caso, el error es debido a que tenemos a lo mejor un aparato de muestreo o un descriptor que no es fiable. Es decir, si por ejemplo estamos viendo el peso de aves y tenemos en el campo una balanza que no es demasiado precisa, pues vamos a tener muchos errores asociados al propio instrumental. Tenemos que tener claro que debemos usar instrumentales dentro del, obviamente, el presupuesto que tengamos, instrumentales que sean suficientemente fiables o precisos para el estudio que estamos realizando. También hay errores de muestreo por la medida. El estudio no es conducido de manera uniforme y el muestreo puede ser impreciso o sesgado. El estudio estaría aquí, el error estaría aquí asociado a la manera en que las observaciones son hechas. Por ejemplo, puede ser muy típico que cuando salimos al campo a muestrear aves, si el observador no tiene buena práctica con el muestreo de aves, no entiende mucho de algunas especies, esté generando errores al medir dichas especies. Por ejemplo, en las prácticas que solemos hacer en el campus con aves, muchos alumnos identifican erróneamente, confunden, por ejemplo, mirlos con alumnos que no tienen experiencia, evidentemente, con aves, confunden mirlos con estorninos. Y entonces, después de realizar el muestreo, tenemos una entrevista con los que acaban de hacer el muestreo preguntándoles si ha habido errores. Y en muchos casos esos errores se corrigen fácilmente haciéndoles preguntas sobre las aves que acaban de ver. Por tanto, los errores de medida se pueden corregir si hay un observador que está experimentado, que está validando las mediciones tomadas por otros observadores no tan experimentados. Errores por ausencia, esto es muy común, que aparezcan ceros por ausencia de datos y que podrían generar que la técnica estadística no sea suficientemente apropiada. En esos casos tenemos que tener presente que usar métodos estadísticos que sean resilientes, es decir, que permitan o sean robustos a la presencia de ceros, que los hay, generalmente no paramétricos. Y también vamos a tener que errores durante el volcado de los datos. Hay mucha gente, por ejemplo, que sale al campo con tabletas o con teléfonos móviles para tomar datos. Yo recomiendo la hoja sencilla de papel y un lápiz si está lloviendo, y sin un bolígrafo para que la tinta no se corra con el agua, evidentemente, porque a veces están muestreando en el campo y está lloviendo, hay mucha humedad. Yo suelo usar lápices de estos de minas, pero evidentemente es mucho más fácil volcar esos datos luego a la hoja de cálculo tranquilamente en tu despacho, aunque parezca doble trabajo, a tener que estar haciendo digitando esos datos en el mismo campo, que siempre, aunque parezca que es más fácil, luego resulta que eso puede generar muchos problemas. Teóricamente, los errores de muestreo serían los más importantes, ya que afectarían más a la inferencia estadística. El muestreo, por tanto, es fundamental. Bien, aquí vemos dos ejemplos de aves, pájaros carpinteros, que podríamos tener errores de muestreo distintos. A la izquierda está el pito real, que es un pájaro carpintero muy escandaloso, relativamente fácil de ver, relativamente sonoro, es muy fácil que no pase desapercibido. Y a la derecha vemos un torcecuello.
Como veis, por el plumaje mimético se trata de un ave mucho más complicada de detectar porque pasa más desapercibida, es menos abundante. El error aquí de muestreo típico sería que la especie a la izquierda del pito real es más detectable que la especie a la derecha. Pero en ese caso, un observador experimentado que sepa los cantos de dichas especies podría realizar el muestreo con mayor eficiencia. También podemos corregir la medida. Hay estudios en la bibliografía que nos indican que según el canto de cada especie, en este caso no se aplicaría a estas dos especies, pero sí a otras especies forestales, puede ocurrir que haya especies que cantan muy bajito, como puede ser, por ejemplo, un reyezuelo común o un reyezuelo sencillo, que tienen sonidos muy débiles y sean más difíciles de detectar. En ese caso podemos hacer algún tipo de corrección con estudios incluso experimentales que lo hicieron unos autores colocando magnetófonos en emisores de sonidos en mitad de un bosque y viendo a qué distancia se oían, ¿no? Es un estudio bastante interesante y ese estudio indicaba que realmente no todas las especies se detectan igual. Por tanto, es muy fácil corregir ese error de muestreo, insisto, con observadores experimentados y también, por supuesto, con alguna técnica sofisticada que nos permita aumentar la representación de los individuos o especies más raras de detectar, o al revés, bajarla de los individuos más fáciles de detectar. Bien, en situaciones reales, por tanto, el sistema de muestreo tenemos que adaptarlo a las condiciones de errores que tengamos. Es el investigador y su conocimiento el que va a poder realizar esta labor. Bien, lo dejamos aquí de momento y seguimos en la siguiente entrega. Un saludo y hasta otra.